Era una noche lluviosa y conducía de regreso a casa tras terminar mi turno en un restaurante nocturno donde trabajo. Había sido una jornada sorprendentemente tranquila, pero yo aún tenía una energía extraña recorriéndome el cuerpo. Estaba segura de que, al llegar a mi departamento, tomaría una dosis de melatonina para lograr conciliar el sueño. El trayecto a casa solía ser bastante agradable de día, pues el camino era panorámico. Sin embargo, durante la noche carecía de faroles suficientes y se convertía en un tramo mayormente oscuro. De vez en cuando se veían pequeños estacionamientos con tiendas familiares o restaurantes modestos, y luego extensiones de absoluta nada. Y con nada me refiero a bosques, obviamente. Aquel tramo contaba con una famosa charcutería, y fue justo al pasar por su aparcamiento cuando distinguí, bajo la tenue luz de una farola, a una mujer mayor haciendo señas con el brazo, como pidiéndome que me detuviera. Reduje la velocidad al percatarme de que se trataba de alguien que rondaría los 50 y muchos años, tal vez un poco más. La mujer era sorprendentemente alta, rondaba los 1,80 metros y a la vez muy delgada. Bajé la ventanilla y grité: ¿necesitas un aventón? Ella se acercó hasta la puerta delantera y la abrió de inmediato, agradeciéndome con exaltación que me detuviera. Parecía tan contenta y vulnerable, repitiendo que yo era prácticamente su salvación, que no tuve corazón para echarla de nuevo bajo la lluvia. Le pregunté a dónde se dirigía, y ella respondió que solo a la siguiente localidad, un poco más adelante por la carretera. Se subió, estaba empapada de pies a cabeza y empapó mi asiento. Aún así, me consideraba una persona decente y no iba a dejarla allí a merced del temporal. Sin embargo, mi mente se llenó de sospechas. Si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre desconocido, tal vez mi reacción habría sido distinta. Mientras conducía, me di cuenta de algunos detalles que llamaban la atención. Parecía faltarle más de un diente, y pese a su amabilidad, aquella imagen me inquietaba. Empecé a preguntarme si estaría sin hogar, aunque no lucía descuidada ni percibía olor alguno que lo indicara. El fuerte aguacero podía haber camuflado cualquier aroma, y su cabello, normalmente tal vez desordenado, parecía ahora lacio y caía contra su rostro por el agua que lo empapaba. Pese a todo, su sonrisa era constante y no me transmitió una amenaza inmediata. Llegamos a la intersección que tenía una gasolinera en una de sus esquinas. Decidí entrar a repostar. Me estacioné junto a una bomba y pregunté a la mujer si quería algo de la tienda del lugar. Quería prolongar mi obra de caridad. Por instinto, me sentía responsable de ella. Ella declinó mi oferta con una sonrisa suave. No, gracias, cariño. Yo entré para pagar la gasolina y comprar un par de bebidas para el fin de semana. Cuando regresé a mi vehículo, me di cuenta de que la mujer se había esfumado. No había ni rastro de ella. El estacionamiento era minúsculo, así que pensé que, si se fue corriendo, no podría estar demasiado lejos. Sentí un ligero remordimiento. ¿Acaso la había dejado a su suerte? Pero, al mismo tiempo, me alivió saber que mi coche quedaba de nuevo solo para mí. Terminé de llenar el tanque y proseguí mi camino. Al llegar a mi departamento, entré sin prestar mayor atención, ya que el acceso principal del edificio casi siempre permanecía abierto, y cada unidad tenía su propia puerta con llave. Yo vivo en la planta baja. Arriba, otra persona alquila el piso de arriba. Entré agotada, dejando las bebidas en la encimera de la cocina. Esa noche no me sentía tan cansada. De todas formas, consumí la melatonina para asegurarme de dormir bien. Aún así, mi mente andaba agitada, recordando a la enigmática mujer y preguntándome qué habría sido de ella. En varios momentos oí sonidos leves tras la pared de mi habitación, pero decidí atribuirlos al inquilino de arriba. No presté más atención, solo deseaba dormir. Desperté en plena oscuridad, sudando y con el corazón acelerado, algo muy inusual después de tomar melatonina. Me incorporé,
sintiéndome mareada y con la boca seca. Acerqué la mano a la mesita de noche para buscar mi vaso de agua. Fue entonces cuando capté, al otro lado de mi habitación, una sombra agazapada en la esquina, junto a la cómoda. Permanecía encorvada, con las piernas recogidas. Por unos segundos, mi mente pensó que estaba experimentando una alucinación. Sacudí la cabeza con fuerza, musité sonidos extraños e incluso me di un par de bofetadas para espabilar. En ese preciso instante, la figura se alzó y salió del cuarto, desapareciendo de mi campo de visión. No grité, no solté una sola palabra. Me quedé sentada en la cama, muda y atónita. Ni siquiera escuché pasos que se alejaban, ni la puerta abriéndose o cerrándose. Fue tan silencioso que se me encogió el corazón. Tomé mi teléfono, llamé a mi papá y le conté lo sucedido. Él sonaba preocupado pero incrédulo, y pensó que tal vez había sido una pesadilla o un terror nocturno. Permanecí hablando con él mientras salía de mi habitación y encendía la luz de la sala. Allí no había nadie. Revisé cada rincón de mi pequeño departamento y no encontré un solo indicio de que hubiera alguien escondido. Casi me convencí de que tal vez lo había imaginado todo. De cualquier forma, dormí con la puerta de mi dormitorio cerrada con llave. Al despertar por la mañana, preparé mi café y comencé a vestirme para ir al gimnasio. Fue cuando alcancé la puerta principal para salir al vestíbulo que noté que aquella puerta estaba, de hecho, sin seguro. Mi estómago dio un vuelco. ¿Acaso lo que vi había sido real? Realicé otra búsqueda minuciosa en todas las habitaciones y no descubrí nada fuera de su lugar. Me dirigí entonces a mi vehículo, abrí la puerta trasera para dejar mi bolsa del gimnasio y lo que vi me hizo contener la respiración. Había manchas húmedas con un tinte amarillento y amarronado en el suelo, y el cobertor que siempre llevo ahí había desaparecido. Quise romper en llanto o gritar. Conecté los hechos y supe que, seguramente, esa mujer se había metido en la parte de atrás de mi coche mientras yo estaba comprando en la gasolinera. De alguna manera, ya sea porque había dejado la puerta de mi apartamento sin asegurar o ella había conseguido forzarla, había entrado a mi casa durante la noche. Llamé, desesperada, a mi papá una vez más. Me aconsejó que revisara si faltaba algo, y en caso de que nada hubiera sido robado, la policía poco haría. Revisé concienzudamente, y en efecto, no extrañaba ningún objeto. Solamente faltaba la manta del auto. Por pura conmoción, ese día ni pisé el gimnasio. Me atrincheré en mi apartamento, sintiéndome profundamente alterada. Mi sensación de seguridad se había hecho pedazos y no quise permanecer demasiado tiempo viviendo allí. Al final de ese mes, decidí buscar otro lugar. Si te gustan estas historias terroríficas, te invito a suscribirte al canal y unirte a esta creciente comunidad. Esto sucedió hace varios meses, y la verdad no sé en qué estaba pensando cuando acepté acompañar a mi amigo Orlando a una fiesta en una casa que se celebraba durante nuestro primer año de preparatoria. Ni siquiera estaba invitada, pero Orlando logró convencer a uno de los anfitriones. Acepté sobre todo porque no contaba con un auto para desplazarme por mi cuenta, así que dependía de él. Llegamos tarde en la noche. Orlando me sugirió que dejara mi teléfono en el coche, argumentando que, con el gentío, podría extraviarlo o alguien podría robármelo. En un principio me pareció extraño, pero me encogí de hombros y lo dejé ahí. Entramos a la casa por el patio trasero, donde, a simple vista, la mayoría de los asistentes tomaban, fumaban o se dedicaban a otras actividades más turbias, divididos en grupitos.
Después de algunas horas, me di cuenta de que había bebido muchísimo. Todo se me empezaba a nublar. Apoyé la espalda contra una pared porque sentía que no podía sostenerme. Eché un vistazo a mi reloj y calculé que ya era medianoche, o tal vez la 1 de la madrugada. Eso significaba que, sin duda, era el momento de irme. Decidí buscar a Orlando entre la multitud, pero no lo encontré por ningún lado. Pregunté a varias personas si lo habían visto, y respondieron que no. Quise llamarlo para aclarar dónde se había metido, pero al llevar la mano al bolsillo, recordé que había dejado el teléfono en su coche, a propuesta suya. Me entró una rabia enorme. Evalué mis opciones. Nadie más parecía disponible para llevarme a casa, y lo más sensato era irme caminando. Mi casa no quedaba demasiado lejos, según lo que recordaba. Sin embargo, hacía frío. Atravesábamos el otoño y en mi estado de embriaguez me resultaría un desafío mantener el equilibrio y avanzar con firmeza. Aún así, me armé de valor para caminar sola bajo la noche helada. Avancé por la calle principal. Mis pensamientos se mecían entre maldecir a Orlando por dejarme plantada y recriminarme mi propia irresponsabilidad por haber tomado tanto. Sentía vergüenza de mí misma y el cansancio me superó. Me detuve un momento, cruzando los brazos contra el pecho para abrigarme. Fue en ese instante que pensé en hacer autostop. Levanté el brazo y estiré el pulgar, esperando que alguien se apiadara de mí. Varios coches pasaron de largo ignorándome. Ya era más de la 1 de la mañana y mi impaciencia crecía. El viento helado no ayudaba. Estaba por retomar la caminata cuando un viejo camión gris se detuvo a pocos metros. Respiré aliviada y corrí hacia la ventanilla. Quien conducía era un hombre mayor, con una barba descuidada. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que sí, y le indiqué la dirección de mi casa. Subí, dándole las gracias una y otra vez. Él intentó entablar conversación, queriendo saber qué me había pasado, pero apenas podía articular palabras coherentes debido a lo atontada que estaba. Giramos por la esquina de mi calle, o eso creí, pero continuamos de largo, pasando frente a mi casa sin frenar. Se me encendió una alarma interna. Anuncié que habíamos dejado atrás mi domicilio, mas mis labios estaban entumecidos. No reaccionó de inmediato. Con voz ácida, me soltó. ¿Sabes? No deberías beber tanto si pretendes hacer autostop. Eres un blanco muy fácil. Su mirada turbia me indicó que aquello no era una simple advertencia, sino una amenaza implícita. Alargó una mano y empezó a frotar mi pierna con una calma escalofriante. Se me revolvió el estómago. Lo único que conseguí fue soltar en un susurro: «Por favor, no me hagas daño. Solo quiero llegar a casa sana y salva». Mi petición pareció caer en el vacío. El hombre llevó el vehículo hasta un costado de la carretera, deteniéndose en la hierba mojada y poniendo la palanca en parking. Se inclinó hacia mí con intenciones siniestras, como si fuera a sujetarme con fuerza. En un acto instintivo, abrí la puerta y me lancé fuera, corriendo a toda velocidad. Gracias a que llevaba zapatos cómodos, pude escabullirme entre unos matorrales cercanos, internándome en la oscuridad. Entre los latidos frenéticos de mi pecho, llegué a oír cómo el hombre gritaba: «¿Dónde estás? Solo quiero probar tu...». No completó la frase. Yo me cubrí la boca para evitar soltar cualquier gemido o respiración ruidosa. Al cabo de unos instantes, escuché el portazo y el rugido del motor al alejarse. Permanecí oculta un rato largo hasta que me sentí lo suficientemente segura para salir de la maleza. Regresé a la orilla del camino con el corazón desbocado, esperando encontrar a alguien que pudiera rescatarme. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo cuando apareció un segundo vehículo. Agité los brazos frenéticamente hasta que se detuvo. Esta vez era un hombre de aspecto más tranquilo, de mediana edad. Me subí a la parte trasera, casi sin pronunciar palabra, y él, con semblante preocupado, se ofreció a llevarme a la dirección que indiqué. Me dejó frente a mi casa alrededor de las 4 de la madrugada. Allí me aguardaban mis amigas,
con mi teléfono y mi bolsa. Habían estado planteándose avisar a la policía si no aparecía al amanecer. Nadie supo realmente con quién me fui inicialmente o cómo terminé tirada en la calle. Solo me quedaba la certeza de que jamás querría pasar por algo semejante. Desde aquel suceso, reduje radicalmente el consumo de alcohol y evito repetir la imprudencia de hacer autostop sin estar en mis cabales. Si te atraen estas vivencias llenas de tensión, suscríbete al canal y forma parte de nuestra comunidad. Aún cursaba la universidad cuando me ocurrió esto. Estudiaba en una institución muy fiestera en la región montañosa de Eidern. No pertenecía a ninguna hermandad femenina, pero frecuentaba muchas de las fiestas de fraternidades. Tenía una etapa de excesos. Con la bebida, lo reconozco. Hubo un fin de semana con una fiesta de la fraternidad X a la que mis amigas Sofía y Leticia querían asistir. Rara vez me negaba a un festejo, a menos que estuviera con una resaca demasiado bestial. Compartía casa fuera del campus con otras 3 chicas. No era una casa de hermandad ni nada por el estilo. Solo éramos 4 compañeras de cuarto. La fraternidad en cuestión quedaba a unos 20 minutos de la universidad. El plan era el de siempre. Nosotras hacíamos una pequeña previa en la casa, bebiendo, y después pedíamos un servicio de coche para dividir costes. En la ruta hacia la fiesta seguimos bebiendo, algo que, visto en retrospectiva, fue un gran error. Cuando llegamos al festejo, honestamente, yo ya no estaba muy consciente de lo que hacía. El alcohol me nublaba la mente hasta casi rozar el apagón. Recuerdo vagamente el frente de la casa, donde algunos chicos de la fraternidad controlaban quién entraba, y el interior, con un DJ en la sala principal y 2 mesas de beer pong en la cocina. Según lo que me contaron después, jugué beer pong con alguien al que apenas conocía, y luego sostuvimos una charla en un rincón por buen rato. Pasado ese punto, nadie sabe a dónde fui ni con quién estuve. Y la verdad, yo tampoco retengo memoria alguna de lo sucedido. Lo siguiente que recuerdo es recobrar la consciencia mientras yacía sobre la hierba al costado de una carretera, como en un trance. Mi cabeza palpitaba con fuerza y podía afirmar que aún estaba ligeramente ebria. Reinaba una oscuridad cerrada, rota únicamente por un par de farolas a cierta distancia. A un lado había un pequeño tramo de árboles. Palpé mis bolsillos con desesperación y, para mi horror, no encontré mi celular ni mi bolso de mano cruzado. No tenía forma de checar la hora ni de pedir ayuda. Me entró pánico y pasé varios minutos intentando averiguar si estaba herida o si me habían robado. Mi blusa blanca estaba llena de tierra, pero, fuera de eso, no sentía lesiones visibles. Sin muchas opciones, empecé a caminar hacia la zona iluminada por la farola, esperando ver algún indicio de civilización. Nada. Solo la carretera desierta y más bosque. Me recargué contra el poste, cuestionándome qué hacer. Decidí, finalmente, quedarme allí un rato para ver si algún auto pasaba y pedir auxilio. Pasaron 15 minutos eternos antes de que divisara unos faros aproximándose. Salté a la carretera agitando los brazos, rezando para no encontrarme con alguien peligroso. El coche frenó. El conductor bajó la ventanilla y me preguntó si estaba bien. Le expliqué que me encontraba varada, sin teléfono ni manera de contactar a mis amigas. Con gran amabilidad me invitó a subir. Mientras manejaba, entabló una conversación para saber qué había sucedido. Yo, tonta de mí, relaté que venía de una fiesta, que me había pasado de copas y había terminado perdida a mitad de la nada. Debía haber sido más reservada,
porque enseguida capté que el tipo me observaba con una mezcla de burla y curiosidad. Se extrañó de que no llamara a nadie y le conté que había perdido mi celular. Él tecleó la dirección que le di en su GPS portátil. Entonces, casi susurró: «Bueno, veamos». Le pregunté cuánto faltaba para llegar a mi casa y respondió: «Unos 20 minutos». Me relajé un poco, porque calculaba que esa era la distancia habitual desde la fraternidad hasta mi casa. Imaginé que pronto me vería con Sofía y Leticia, quienes tendrían mis cosas y mi teléfono. Sin embargo, el trayecto se extendía demasiado. Parecía que llevábamos más de 20 minutos en la misma carretera, sin rastro de casas ni alumbrado urbano. Comencé a ponerme nerviosa. «¿Falta mucho?», repetí, intentando sonar calmada. Él no contestó de inmediato. Solo musitó algo parecido a un «no mucho», con voz suave, pero yo ya presentía algo extraño. Noté cómo movía la cabeza y me miraba de reojo cada tanto. Mi estómago se llenaba de una sensación de náusea que no solo era por el alcohol. «¿Estás seguro de que metiste bien la dirección?», insistí con un ligero temblor. Con una sonrisa desagradable, me miró y soltó: «¿De qué color es tu ropa interior?». A la vez que dijo eso, posó una mano en mi rodilla, acariciándola. Aparté mi pierna de un tirón. «Por favor», musité, «no me hagas daño, solo quiero llegar a casa». «¿Por qué te lastimaría?», respondió con un tono entre burlón y sádico. Sin previo aviso, orilló el coche en la hierba al lado del camino, poniendo la marcha en punto muerto. Se inclinó hacia mí con intenciones evidentes. Abrí la puerta de un empujón y escapé a la carrera, adentrándome en la espesura del bosque. Por fortuna, llevaba zapatillas deportivas, lo que me permitió correr sin tropezar demasiado. Avancé lo suficiente para salir del haz de luz de los faros. Oí su voz gritar algo perturbador, insinuaciones grotescas que prefiero no repetir. Me tapé la boca para no jadear ni llorar en voz alta. Esperé a que él, desesperado, se marchara. Al cabo de lo que pareció un siglo, escuché el portazo y el motor arrancando a toda velocidad. Una vez que las luces se esfumaron, me acerqué de nuevo a la carretera. Temblaba de miedo, pero no tenía otra alternativa que pedir auxilio a algún otro conductor. Por fortuna, unos minutos más tarde, vi un segundo vehículo. Esta vez, me aseguré de verificar que no fuera el mismo coche antes de salir a la carretera con ambas manos alzadas, rogando por ayuda. Era un hombre mayor, de semblante sereno. Me senté en la parte trasera y apenas articulé las respuestas necesarias para indicar mi dirección. Me dejó frente a mi casa. Eran cerca de las 4 de la mañana. Mis amigas todavía seguían despiertas, angustiadas por mi desaparición. Tenían mi teléfono y mi bolso. No sabían cómo localizarme, pues no conocían con qué persona me había marchado. El chico con quien había estado conversando en la fiesta juró no haber salido conmigo. Desde esa noche, reduje mis excesos y, ante todo, prometí no tomar decisiones imprudentes que me pusieran en riesgo. Si te has estremecido con esta historia, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que pondrán tus nervios a prueba. Mientras manejaba, entabló una conversación para saber qué había sucedido. «Sal del bosque oscuro». Ese pensamiento se repetía en mi mente. Hace tiempo, realicé autostop desde una zona rural de Arstein, en busca de llegar a la ciudad de Grencia. Yo necesitaba recoger unos cuadros que había expuesto en una galería. Era octubre, yo tenía 29 años y andaba con una mochila ligera. El día estaba soleado, con un cielo claro y una temperatura templada, perfecto para viajar a dedo.
Encontré a un conductor en una estación de servicio. Era un hombre de aspecto desaliñado, cabello grasiento y barba mal afeitada. Su vehículo, antiguo y reducido, parecía en mal estado. Aún así, cuando me ofreció llevarme a Grencia, yo acepté sin pensarlo mucho. Un desconocido se mostraba amable, y yo, urgido por mi itinerario, no quise ponerme exquisito. Manejamos por la autopista principal. Al principio intercambiamos unas cuantas palabras. Me preguntó de dónde venía. Yo respondí vagamente. Mi francés era nulo. Su manejo de mi idioma no era muy bueno tampoco. De pronto extendió el brazo sobre mi regazo y abrió la guantera. De ahí sacó algo que, en un principio, creí que eran simples papeles. Pero al examinarlo, comprendí que eran pasaportes. Me entregó 4 de ellos. En las fotos aparecían 4 mujeres jóvenes. El hombre me dijo, con un castellano rudimentario, que la primera chica había sido su novia y que murió al caer de una moto. La segunda también había sido su pareja, fallecida en un accidente automovilístico. La tercera había sucumbido a un tumor cerebral y la cuarta se cayó de un caballo. Fue enumerando cada caso con una frialdad escalofriante, repitiendo: «Soy un hombre muy desafortunado». Yo solo asentí, sin palabras. Se me revolvió el estómago al imaginar por qué llevaba consigo los pasaportes de esas mujeres. Tras guardarlos de nuevo, anunció que tomaría un atajo para llegar antes a Grencia. No sentí que fuera una opción. Él lo estaba decidiendo. Pensé que sería un desvío bucólico, pasando por pueblitos y caminos secundarios. Pero en cuanto abandonamos la autopista, nos internamos en una vía de tierra, polvorienta y cada vez más estrecha. Mi cerebro gritaba: «¡Peligro!», pero permanecí en silencio, quizá por cortesía o por un instinto que me impedía contradecirlo. Los campos verdes se transformaron en un bosque tupido. Entramos en la arboleda, que se cerraba a nuestro alrededor, volviéndolo todo lúgubre. La luz solar disminuía entre las copas de los árboles. De pronto, el hombre habló en voz alta, como gruñendo: «No hablar más tu idioma. Me quedó clarísimo. No quería que le dirigiera la palabra, ni en mi lengua ni en la suya. Era una orden». El silencio reinó entre nosotros. Estaba anocheciendo. El camino se hacía más oscuro, y mi tensión crecía. Noté cómo él fruncía el ceño y movía los labios como murmurando para sí. Sentí que mi mano se movía por impulso hacia la manija de la puerta, un acto que él seguramente captó con el rabillo del ojo. El coche empezó a reducir la velocidad. «¿Voy a morir aquí?», pensé. «¿Tendrá un arma?». No estaba preparado para aquella claustrofobia moral que se cernía. Miré de reojo el bosque, tratando de calcular si podría salir corriendo, y de hacerlo, cuál sería mi destino. Me invadió una ansia primitiva de supervivencia. Empecé a imaginar varios escenarios en cuestión de segundos, en un torbellino mental que me gritaba que si me tocaba defenderme, lo haría. Entonces, súbitamente, el hombre aceleró, como si hubiese cambiado de opinión o percibido mi determinación. Retomó un paso rápido y poco después salimos del laberinto de árboles a una carretera más ancha que llevaba a las inmediaciones de la ciudad. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Cuando por fin se asomó la autopista, vi al otro lado unas casas pequeñas que indicaban que la civilización estaba cerca. Él volvió a hablarme, ya con un tono neutro. «¿Quieres quedarte en mi casa esta noche? Puedes comer y dormir». Instantáneamente imaginé un sótano maloliente, con herramientas punzantes y un silencio sepulcral. Rechacé la invitación con gentileza, pronunciando mi primer no, desde que me había prohibido hablar. Tenía claro que no era sensato seguir confiando en ese desconocido. En cuanto tuvimos oportunidad de detenernos junto a una cuneta, abrí la puerta del auto y bajé con presteza, recuperando mi mochila. Observé cómo se alejaba sin mirar atrás. Sentí un alivio inmenso, pero también una culpa extraña. Me pregunté si debía informar a la policía. No conocía el idioma local y mi testimonio era confuso, basado en suposiciones.
Grité algo al cielo nocturno, descargando la tensión. Aquel día terminó con mi cuerpo rendido por la fatiga, y me dormí a un costado de la autopista, sin tener muy claro dónde despertar. Con el pasar de los años, la vida me llevó a viajar y dar clases de idiomas en distintos lugares. Una vez, en un café de Lerheim, le conté esta anécdota a uno de mis alumnos, un hombre de negocios. Intrigado, sacó su teléfono y buscó en internet a ciertos asesinos en serie de la zona de Belmont. Ahí apareció la imagen de un sujeto apellidado Damien Ubel, que se dedicaba a dejar cuerpos en los caminos rurales. Mi sangre se heló. El rostro de la foto era el mismo del hombre con el que viajé. En aquel entonces, corría el rumor de que había un asesino vagando. Mi antigua novia me avisó de que no hiciera autostop, pero no le di importancia. Cuando me reencontré con esa historia y supe que el tal Damien estaba cumpliendo una condena en prisión, un escalofrío me recorrió. Intenté explicar mi vivencia a las autoridades muchos años después, pero ya no les interesó. Sigo pensando que, de haber denunciado todo a tiempo, quizá habría evitado más muertes. Eso pesa sobre mi conciencia como un ancla. A veces me pregunto si aquellas 4 chicas de los pasaportes se quedaron a solas en ese bosque, y si sus almas me siguieron de alguna manera, escapando de aquel lugar oscuro. Si estás leyendo estas historias, te invito a que te suscribas al canal y te sumerjas en más relatos que helarán tu sangre.